en su tratado del Espíritu Santo. Y el Papa Benedicto evoca este texto. San Basilio, en su libro sobre el Espíritu Santo, compara la situación de la Iglesia después del Concilio de Nicea con una batalla naval nocturna, donde nadie reconoce al otro, sino que todos luchan contra todos. Realmente era una situación de caos total. Así describe San Basilio con gran plasticidad el drama del posconcilio, del tiempo que siguió al concilio de Nicea. 50 años más tarde, esto es muy divertido, el emperador invitó a San Gregorio Nacianceno a participar en el primer concilio de Constantinopla. Y sabéis que le dijo el santo, no voy, porque conozco muy bien estas cosas. Sé que los concilios solo generan confusión y enfrentamientos. Por esto no voy. Testimonio de San Gregorio, y nos hace ver pues la gran agitación que se produjo después del concilio de Nicea. Entre mis auditores hay regios historiadores que saben mucho más de esta situación, ¿no? Y es curioso también el Papa Benedicto, evocando a inicios de su pontificado todo el posconcilio, dice, es que después del Vaticano II dice, ha pasado casi como después del concilio de Nicea. Claro, es decir, una batalla naval nocturna donde todos luchan contra todos. Hemos de ser conscientes de todo esto porque algunos acontecimientos que estos días se están debatiendo en la prensa hunden sus raíces en toda esta gran crisis de fe. Y esto no se ha acabado de solucionar, ni mucho menos. El 14 de diciembre, Pablo VI recibe nuevamente al cardenal Journet. Este vuelve a presentarle al Papa la idea de Maritain. Y Pablo VI le recuerda que ya otros habían sugerido, al final del Concilio Vaticano II, promulgar un nuevo símbolo de la fe. Él mismo, el Papa, había pedido a Yves Congar preparar un texto, pero parece que no le gustó y lo dejó en el archivo. Después, repentinamente, Pablo VI dice a Journet, preparadme vosotros un esquema de lo que vosotros pensáis que deba ser hecho. Regresando a Suiza, Journet refiere la solicitud del Papa a Maritain, y este, al inicio del nuevo año, mientras está en París, redacta un proyecto de profesión de fe. Lo termina el 11 de enero de 1968 y el 20 lo envía a Journet, que al día siguiente lo pasa a Pablo VI. De la correspondencia entre el teólogo y el filósofo, resulta que el texto elaborado por Maritain quería ser solamente un borrador que fuese de ayuda a Journet, pero es este último quien por iniciativa propia reenvía el texto al Papa sin agregarle nada. A juicio de Journet, en este texto se encontraba respuesta a todas las dudas suscitadas por el catecismo holandés y por otros teólogos famosos sobre dogmas como el pecado original, la misa como sacrificio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la creación a partir de la nada, el primado de Pedro, la virginidad de María, la Inmaculada Concepción y la Asunción. El 6 de abril llega de Roma una carta del teólogo dominico Benoît Dubout, consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Elogia el texto de Maritain y lo correlaciona con algunos comentarios que Journet interpreta como provenientes del mismo Pablo VI, el cual a su vez envía al cardenal una breve tarjeta de agradecimiento. Después, nada más. El 30 de junio de 1968, Pablo VI pronunciará solemnemente en la plaza de San Pedro el credo del pueblo de Dios. Maritain lo viene a saber el 2 de julio leyendo un diario.
de las citaciones intuye que el credo pronunciado por el Papa coincide ampliamente con el borrador escrito por él. Esto por lo que hace referencia al contexto del texto. El credo se pronuncia el año 1968, un año muy cargado de significado. Hablando del 68, el Papa Benedicto decía lo siguiente: la ruptura de 1968, es decir, el inicio, o me atrevería a decir la explosión de la gran crisis cultural de Occidente, es el inicio o la explosión de la gran crisis cultural de Occidente. Había desaparecido la generación del periodo posterior a la guerra, una generación que después de todas las destrucciones y viendo el horror de la guerra, del combatirse unos a otros y constatando el drama de las grandes ideologías que realmente habían llevado a la gente al abismo de la guerra, habían redescubierto las raíces cristianas de Europa y habían comenzado a reconstruirla con estas grandes inspiraciones. Al desaparecer esta generación, se veían también todos los fracasos, las lagunas de esta reconstrucción, la gran miseria que había en el mundo. Así comienza, explota la crisis de la cultura occidental. Una revolución cultural que quiere cambiar todo radicalmente, que afirma que en 2000 años de cristianismo no hemos creado el mundo mejor. En este grave y gran enfrentamiento entre la nueva, sana modernidad querida por el concilio y la crisis de la modernidad, todo resulta tan difícil como después del primer concilio de Nicea. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto. Vamos a ver el texto muy rápidamente, porque es un texto extenso y es imposible de comentar en el contexto de esta conferencia. Pablo VI, antes de profesar el credo, hizo un discurso. Yo quisiera destacar algunas ideas de este discurso preliminar. Primero, el Papa, con esta profesión de fe, quiere testimoniar la voluntad inquebrantable de fidelidad al depósito de la fe. Al depósito de la fe que ha recibido y que él debe transmitir. Vamos a hacer una profesión de fe, a pronunciar un credo que, sin ser una definición dogmática propiamente dicha, recoge en sustancia y en algún aspecto desarrollado en consonancia con la condición espiritual de nuestro tiempo, el credo de Nicea, el credo de la inmortal tradición de la Santa Iglesia de Dios. Por tanto, Pablo VI va a hacer una cosa muy importante. Va a hacer una proclamación actualizada de la fe de Nicea, como hemos visto en palabras del Papa Benedicto, es el depósito más importante de la fe. Lo hace consciente de que estamos en una situación, 1968, de crisis de fe. Todavía estamos. Al hacerlo somos conscientes de la inquietud. Vemos que incluso algunos católicos, dice el Papa, decía, se dejan llevar de una especie de pasión por el cambio y la novedad. La inteligencia que Dios nos ha dado, dice Pablo VI, alcanza la realidad, lo que es.